Buenas tardes, soy José Manuel Villalobos Campana, abogado de profesión y secretario general de la Municipalidad Provincial de Lima. Como lo anuncié hace unos días, Reflexión Democrática me ha encargado que trabaje con ustedes el cuarto módulo del curso Formación para Autoridades Electas Jóvenes. Este cuarto módulo se denomina Herramienta para Toma de Decisiones Políticas. Pero ¿qué es la toma de decisiones políticas? Ustedes, que son autoridades, que son jóvenes, pero que ya están representando a los ciudadanos en espacios como los gobiernos regionales o las municipalidades provinciales y distritales, tienen como una de sus funciones tomar acuerdos, tomar decisiones, aprobar cosas que les son propuestas en los espacios donde ustedes participan. Para que ustedes tomen esas decisiones que tienen un impacto político, es necesario que utilicen una serie de herramientas para que la decisión que van a tomar, el voto que ustedes van a dar porque se apruebe o se desapruebe, la iniciativa o la propuesta que les han puesto a consideración, genere pues un impacto positivo en la población. Para eso hay una serie de herramientas, sin embargo, nosotros en este módulo 4 vamos a trabajar 4 de ellas. La primera, vamos a hablar un poco sobre lo que son los procesos y técnicas presupuestales. Vamos a ir a ver la definición y cuál es el ciclo para la aprobación del presupuesto público, pero sobre todo vamos a incidir en lo que son los presupuestos participativos. Luego, en una segunda parte, vamos a hablar sobre las herramientas para el acercamiento a la ciudadanía, es decir, qué herramientas pueden utilizar ustedes y qué herramientas le concede la legislación para que nos acerquemos a la ciudadanía, lo que es la participación ciudadana, y básicamente ahí vamos a hablar de lo que son las audiencias públicas. Un tercer punto de este cuarto módulo va a ser la forma como se elaboran las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales, y vamos a concluir esta conversación con el tema final, que son las pautas para hacer informes técnicos, acuerdos regionales o locales. Muy bien. Entonces, iniciando con el primer punto, el presupuesto público. El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado, es un instrumento muy importante porque a través del presupuesto público se van a asignar los recursos para las diferentes obras, para los diferentes servicios que las entidades van a tener que brindar a la ciudadanía. Este presupuesto público es aprobado a nivel del Gobierno Nacional por el Congreso de la República a través de un procedimiento que termina con una ley anual del presupuesto público. Sin embargo, a nivel de gobiernos locales, de municipalidades, son los consejos municipales, a través de los regidores y el alcalde, que en una sesión de consejo, antes del fin de año de cada ejercicio, van a aprobar su propio presupuesto público en atención, eso sí, a las normas que sobre el presupuesto establece el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público. En los presupuestos o el presupuesto público, lo que trata de cubrir son las necesidades que tienen los diferentes organismos, las diferentes entidades, para atender finalmente, valga la redundancia, las necesidades y los servicios públicos de la población, que la población requiere. El presupuesto público es la expresión cuantificada, porque ahí se señala cuántos recursos económicos se va a asignar a las diferentes entidades. Eso está sistematizado porque en el presupuesto de la Nación, en el presupuesto anual, están las partidas para todas las entidades a nivel nacional, y también señala ahí los ingresos a través del cual ese presupuesto se va a financiar. Cuando hablamos de presupuesto público o del proceso presupuestario para aprobar el presupuesto público, tenemos que tener en cuenta que este tiene 5 fases. Para poder hablar del proceso presupuestario tenemos que pensar en 5 fases o 5 etapas. La primera es la etapa de programación del presupuesto público, la segunda es la fase de formulación, la tercera, la aprobación del presupuesto, que como repetí
En el caso del presupuesto del Estado, se aprueba a través del Congreso, el presupuesto anual, una ley que se emite por el Congreso, pero en el caso de las municipalidades, este presupuesto es aprobado por sus consejos municipales. Luego tenemos la fase cuarta, que es la ejecución del presupuesto, y es acá donde se ven los niveles finalmente en el año, el nivel de ejecución de este presupuesto, qué tan eficientes son las entidades en ejecutar el presupuesto que se les ha asignado, y finalmente tenemos la evaluación de ese presupuesto que fue aprobado y ejecutado. En la etapa de la programación, en esta etapa, primero las entidades van a programar su propuesta de presupuesto institucional y será el Ministerio de Economía y Finanzas el que va a elaborar el anteproyecto de presupuesto del sector público considerando las propuestas formuladas por la entidad o por cada entidad. Es decir, el MEF, el Ministerio de Economía, es el que elabora, es el que sistematiza, es el que va a recoger las necesidades o las propuestas presupuestarias de todas las entidades, las va a organizar, las va a sistematizar y finalmente las va a consolidar en el proyecto de presupuesto del sector público, el cual luego, como dije, a través del sector del Poder Ejecutivo se va a aprobar en el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo va a remitir al Congreso para que el Congreso, previa discusión, evaluación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, se dictamine y luego pase al Pleno del Congreso para que el Congreso, a través de todos los congresistas, aprueben la ley del presupuesto anual. La programación del presupuesto es la etapa inicial, en el proceso presupuestario. En esta etapa inicial uno va a hacer estimaciones, son estimaciones de los gastos que van a ser ejecutados en el año siguiente, en el año fiscal siguiente. Durante la etapa de programación del presupuesto, las entidades tienen que desarrollar una serie de acciones. Primero tienen que revisar la escala de prioridad, es decir, ustedes saben que la población tiene muchas necesidades que satisfacer. Sin embargo, los recursos son escasos y no se pueden atender todas las necesidades, todas las demandas que tiene la población. Las entidades no pueden atender todas las obligaciones que ellas tienen, por lo que en esta primera fase de programación tienen que revisar su escala de prioridades. ¿Qué es lo que primero se debe atender con el presupuesto que van a aprobar para el siguiente año? Luego hay que determinar la demanda global del gasto, hay que determinar el financiamiento de la demanda, es decir, cuánta demanda tenemos que satisfacer, pero con cuánto dinero podemos contar para poder asignar el recurso para atender esas necesidades, y finalmente estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para poder aprobar el presupuesto. Luego de que hemos hecho la programación, vamos a la formulación. En esta etapa de formulación se va a determinar la estructura funcional programática del pliego. Es un tema técnico, pero acá se van a ver las metas y en relación a la escala de prioridades, estableciendo las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. Cuando uno formula el presupuesto, tiene que establecer o tiene que programarse las metas que uno va a cumplir al momento de ejecutar este presupuesto. La tercera fase de este ciclo, del ciclo presupuestario, es, como dije al principio, la etapa de aprobación. Algunos de ustedes, los que son autoridades locales, ya han tenido una injerencia en esta fase de aprobación, porque, como señalé, el presupuesto de las municipalidades se va a aprobar en los consejos municipales. Entonces, el presupuesto público de la nación, vuelvo a repetir, y ya lo he señalado 2 veces, es aprobado por el Congreso de la República mediante una ley que va a contener el límite máximo del gasto a ejecutarse en el año fiscal. Ahora, la aprobación presupuestaria del presupuesto de la República tiene también 5 pasos. Primero, como dije, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF va a preparar el anteproyecto de la ley de presupuesto. En el segundo paso, el Consejo de Ministros será el que aprueba este anteproyecto que presenta el MEF. Luego el Congreso lo va a debatir a través de la Comisión de Presupuesto y a través de el Pleno. Luego tenemos un paso 4 donde ya las entidades
van a aprobar su presupuesto inicial de apertura en función al presupuesto que se les ha aprobado, y en el paso 5 el Consejo de Ministros emite el presupuesto de ley anual al Congreso de la República. ¿Bien? Una vez que ya se ha aprobado el presupuesto general de la República, o se ha aprobado el presupuesto a nivel de ya cada entidad, viene la parte, creo, más importante del sistema presupuestal. ¿Cuál es? Es que ese presupuesto que se nos ha asignado, que se ha aprobado para cada entidad, sea ejecutado con eficiencia y con eficacia. ¿Eso qué significa? Que en la fase de ejecución tenemos que hacer buenos procesos de selección, buenos procesos de contratación, para, sobre todo, que cuando se van a ejecutar obras públicas, ¿no? Además, hay que ejecutar el presupuesto con criterios de racionalidad y, sobre todo, buscando siempre el ahorro, pero más que el ahorro, buscando que ese dinero que estamos gastando sea bien invertido y que no sea plata que va al agua. Es decir, tenemos que ser muy meticulosos en la ejecución. Ahora, el hecho de buscar el ahorro no significa que nos debemos quedar con el presupuesto aprobado en el banco, ¿no? Porque cuando una entidad, y eso lo vamos a ver en la etapa de evaluación, una entidad tiene un presupuesto asignado, pero no tiene capacidad de gasto, no sabe cómo ejecutar ese presupuesto, estaríamos hablando de autoridades o de entidades ineficientes, ¿no? Muchos van a ver ustedes que cuando se habla del presupuesto se mide a cada entidad cuál es su nivel, cuál es el porcentaje de ejecución que tienen durante cada avance del mes. Llegando al primer semestre, lo ideal sería que tengamos ejecutado el 50% del presupuesto. Sin embargo, muchas veces eso no es posible porque nuestro presupuesto es por lo general para obras, y estas obras tienen que ser licitadas, y ese proceso de contratación muchas veces es el que demora y hace que estemos siempre al final del año todavía con el presupuesto en un alto porcentaje sin ejecutar. Hay que conocer bien las normas de contratación del Estado, hay que manejar bien los plazos para que dentro del ejercicio fiscal el presupuesto que se le ha asignado a las entidades pueda ser ejecutado, pueda ser bien gastado. También señala las normas sobre el presupuesto público que en la ejecución del gasto público hay tres etapas, ¿no? Hay tres etapas que hay que evaluarlas bien. La primera es, ¿no? Dice la ejecución es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los casos de los CAS, por ejemplo. La ejecución del presupuesto es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido. Y finalmente, el pago es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el monto de la obligación reconocida. Es decir, tenemos en la ejecución del gasto, compromiso del gasto, tenemos los devengados y tenemos el pago. Son tres criterios que nosotros tenemos que manejar. Es decir, vamos a finalmente terminar con el pago, pero un pago que se hace a un servicio o a una obra que se ha realizado. Y la quinta etapa del proceso presupuestal, entramos a lo que es la evaluación. En esta etapa de la evaluación del presupuesto es donde vamos a medir los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones financieras y físicas y financieras que hayamos observado en relación a lo aprobado en el presupuesto del sector público. Hay tres tipos de evaluaciones que se hacen con respecto al presupuesto. Primero, una evaluación a cargo de las entidades, es decir, la misma entidad tiene que evaluar cuál ha sido su ejecución presupuestal. Luego, hay una evaluación en términos financieros que la hace la propia Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, hay una evaluación global de la gestión presupuestaria. Además, hay que tener en cuenta que los organismos de control interno de cada entidad van haciendo periódicamente una evaluación de cuál ha sido la ejecución presupuestal de cada entidad y cuál ha sido el cumplimiento de los planes operativos institucionales. Los planes operativos institucionales están ligados, están unidos a lo que es el presupuesto. Es decir, el presupuesto se va ejecutando en función a este plan operativo donde están las tareas, las metas que cada entidad se ha programado para el año. Si no lo evaluamos,
no sabemos qué tan eficiente hemos sido en la ejecución del presupuesto. Saliéndonos ya de lo que es la fase del sistema presupuestal, vamos a algo ya específico, que es lo que ustedes están estudiando en este módulo de herramienta para toma de decisiones, es el tema del presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un instrumento de gestión pública donde de manera concertada la sociedad civil organizada y el gobierno local dan prioridad a la inversión de recursos públicos materializándolos en proyectos de inversión. Para poder tener un presupuesto participativo hay que valernos del diálogo y la concertación. Si bien es cierto, la autoridad local es la que aprueba los presupuestos de las municipalidades, no podemos ser autoritarios y aprobarlo sin haber conversado, sin haber permitido que la ciudadanía organizada, lo que se denomina la sociedad civil, haya podido participar de la formulación del presupuesto participativo. Uno como autoridad tiene que escuchar las demandas, las necesidades de los vecinos y no aprobar el presupuesto participativo en función a lo que quiere solo la autoridad, sino también hay que aprobarlo sobre todo en función a lo que el vecino, a lo que las vecinas necesitan. Repito, es potestad del municipio, del gobierno local, aprobar el presupuesto, pero la ley del presupuesto participativo señala que este presupuesto tiene que ser concertado, tiene que escucharse a la sociedad civil, hay que permitirle formular sus ideas, sus propuestas de presupuesto participativo. Los municipios se rigen, de acuerdo al artículo 53 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por presupuestos participativos anuales, que son instrumentos de administración y gestión, similares a un presupuesto, como un presupuesto que ustedes podrían conocer para cualquier organización. Toda organización necesita un presupuesto. Los presupuestos participativos son instrumentos de gestión que la autoridad local va a necesitar para poder llevar a cabo las obras, brindar los servicios que la población necesita. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. El presupuesto participativo no está aislado a los instrumentos de gestión. Ahora bien, las municipalidades, conforme a la atribución que les confiere el artículo 197 de la Constitución, regulan de qué manera los vecinos van a participar en la formulación de los presupuestos participativos. Es decir, esta participación de los vecinos no es pues como los vecinos desean, sino que son las municipalidades las que a través de ordenanzas van a regular cómo es que se van a llevar a cabo las etapas de formulación, de concertación del presupuesto participativo en la cual los vecinos van a poder participar. Si no se regula, pues todos los vecinos podrían decir que van a querer participar y saben muy bien que todos no pueden participar, sino que hay que organizarlos y sus representantes puedan acudir a estos espacios donde se debate, donde se discute el presupuesto participativo. Ahora bien, los vecinos van a querer que aprobemos de todo, que se les cubra todas las necesidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el presupuesto municipal se debe sustentar en el equilibrio real de sus ingresos. Es decir, tú no puedes presupuestar obras que tus ingresos no lo pueden financiar. Tú no puedes ofrecer a los vecinos aprobar un presupuesto participativo irreal, un presupuesto participativo que no se condice con los ingresos de tu municipio, ¿no? Y como dije, los presupuestos de las municipalidades son aprobadas por el Consejo Municipal dentro del plazo que establece la normativa, y es antes de que acabe el ejercicio anual. Es decir, no lo podemos aprobar en enero. En enero de este año, que estamos en 2017, no podríamos aprobar un presupuesto para este 2017. Debimos haberlo aprobado hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Cuál es la base normativa del presupuesto participativo? El presupuesto participativo está reconocido en la Ley Orgánica de Municipalidades, está reconocido en la Ley de Bases de Descentralización, pero sobre todo está reconocido en la Ley 28056, que es la Ley Marco del Presupuesto Participativo, la cual está reglamentada a través del Decreto Supremo 142/2009 del Ministerio de Economía.
Además, cada año el MEF va a aprobar instructivos relacionados al presupuesto participativo y finalmente son los municipios los que a través de ordenanzas municipales van a regular el procedimiento de formulación, de discusión, de concertación, esa palabra es muy importante, concertación de los presupuestos participativos. ¿Cómo está definido el presupuesto participativo en la Ley 28056? Esta ley, textualmente lo leo, dice: el proceso de presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-sociedad civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Esa es la definición que da la Ley 28056, que es la ley marco del presupuesto participativo. Una cosa muy importante, ¿no? Una asignación equitativa, es decir, no se puede asignar los recursos de un municipio solo a un sector de la población. Hay que buscar que este presupuesto, que es corto, que es pequeño, se reparta se invierta de la manera más equitativa posible, tratando de atender con los escasos recursos a la mayor cantidad de vecinos o sectores de la jurisdicción de donde ustedes son autoridades. ¿Bien? Entonces, hasta acá vamos a cerrar señalando primero que el presupuesto es un instrumento, el presupuesto público es un instrumento de gestión fundamental para que nosotros tomemos como autoridades que son ustedes, sobre todo, para que tomen decisiones, que tienen connotación política. Es decir, ustedes como autoridades tienen que conocer el presupuesto que maneja la entidad que representan. Y para eso deben acercarse, deben preguntar, deben conocer en sus entidades cuáles son los recursos que el municipio, el gobierno regional tiene disponible para el determinado año fiscal y hacia dónde está orientado, qué es lo que se ha aprobado, qué es lo que se puede ejecutar, ¿no? Y además decía que el presupuesto participativo, ojo, lo tienen que hacer conocer a la ciudadanía, tienen que permitir que esta ciudadanía debidamente organizada participe en la discusión, en la formulación, en la concertación del presupuesto participativo, pero les recuerdo que ese presupuesto participativo no lo aprueban los vecinos, sino lo aprueba el Consejo Municipal. ¿Bien? Entonces aquí terminamos la primera fase del módulo, que es el presupuesto participativo, y a continuación vamos a pasar al siguiente ítem o al siguiente tema.